¿Demos clase? Dale, Google. Ahí está. Ahí está. ¿Comentás vos, Juan, de la clase de mañana primero y después arranco? Dale. Bueno, nosotros les mandamos un par de ejercicios, como decía Jorge, onda parcial, en el cual en estos casos, en los que mandamos ahora para que practiquen, son un poco más extensos de leer, porque bueno, ya que hay más tiempo, aprovechamos para pedirles que lean un poco más y de paso a ver si aprenden algún conceptito nuevo. Pero bueno, también estaría bueno que ustedes traigan dudas, porque nada, practicando eso estaremos una hora y media y va a sobrar tiempo, así que si tienen dudas o lo que sea, tráiganlas que es el momento. Bueno, para empezar la clase de hoy vamos a ver Word2Vec y Fasttext, pero antes una pequeña introducción a en qué se inspiran estos modelos. Los modelos están inspirados en un área que se llama semántica distribucional, que se basa en lo que es esta hipótesis distribucional, que se resume en la frase de este lingüista que dice "You shall know a word by the company it keeps". Digamos, conoces una palabra por las palabras que la rodean, digamos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso significa que la semántica, o sea, el significado de una palabra, está determinada por el contexto en el que aparece. Por ejemplo, si yo digo, hoy fui en auto al trabajo y hoy fui en subte al trabajo, nos podemos dar cuenta que al aparecer esas dos palabras en contextos parecidos, porque auto y subte van a aparecer, digamos, voy a decir, no sé, hoy voy en subte, hoy voy en auto, digamos, van a aparecer en lugares muy parecidos. Entonces podemos inferir, darnos cuenta que se trata de vehículos, ¿no? Porque van a estar llenando ese lugarcito. Ahora, en otro tipo de frases estarán las del estilo me tomé el subte, me tomé el colectivo, y ahí podremos pensar que además, digamos, no solo auto y subte son vehículos, sino que subte es un transporte público porque no puedo decir me tomé el auto, ¿ok? Entonces, a medida yo voy enriqueciendo el contexto en el que leo las palabras, voy aprendiendo su significado, digamos. Y si dos palabras aparecen siempre en los mismos contextos, entonces son la misma palabra. Y si aparecen en contextos parecidos, serán palabras parecidas, ¿no? Es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando leemos un texto y no hay una palabra que no entendemos y la sacamos por contexto. Bueno, se basa en lo que es esta hipótesis. En base a esta hipótesis vamos a estar creando los modelos que vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces, nosotros, bueno, podríamos obtener el significado de las palabras si las resumimos en todos los contextos en los cuales aparecen, ¿no? Entonces vamos a hacer esto con un modelito muy sencillo, usando lo que vieron la clase pasada y la clase de reducción de dimensiones. Bueno, entonces, para probar la hipótesis, vamos a agarrar textos de este corpus en español, que son un montón de noticias, frases de noticias. Por ejemplo, acá les traigo 3, que son: esto puede dañar mucho a nuestro país, en Sevilla menos que en ninguna otra parte, la cabalgata saldría mañana, dígitos, generalmente se reemplazan los números por palabras como dígito o palabras clave, de enero desde la Avenida de Corea. Son ejemplos que hay dentro de este corpus de texto. Un corpus es una colección de documentos, ¿no? En esta colección de documentos hay un montón de estas frases. Y esto es lo que vamos a usar para probar la hipótesis distribucional. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada uno de los textos hacemos vagos words. Entonces, lo que nosotros ahora, como vimos como vieron la anterior clase, lo que ustedes ahora van a tener es una matriz en donde para cada frase tienen unos en donde sucede la palabra y ceros en donde no sucede esa palabra. Entonces, para las distintas palabras y frases van a tener un vector distinto. ¿Ok? Entonces, lo próximo que vamos a hacer para probar esta hipótesis distribucional es transponer la matriz. Entonces, ahora, para cada palabra tenemos un 1 si aparece en la frase 1. Voy a activar el puntero. Un 1 si aparece en la frase 1, un 0 si no aparece en la frase 2, y así hasta todas las frases, digamos. Ahora la matriz es de m por n, siendo n la cantidad de frases y m el vocabulario, creo. No, ahora me estoy mareando, pero bueno, no importa. Tenemos un número por si aparece la palabra en cada frase o no aparece. Entonces, si dos palabras tienen el mismo vector fila, diremos que según la hipótesis distribucional son la misma palabra, significan lo mismo. Y si tienen vectores filas muy parecidos, entonces significarán algo parecido, ¿no? Eso es lo que nos dice la hipótesis distribucional, porque el contexto es casi igual, aparecen casi las mismas frases o en las mismas frases.
Ahora, esto es gigante para trabajar, son millones de frases. Creo que eran 4 millones de frases con las que yo trabajé. Entonces, nosotros no podemos trabajar con este vector porque lo que nosotros queremos es ver qué tan cerca están las palabras entre sí, cómo se relacionan, y en dimensión 4 millones no podemos. Entonces, lo que hacemos, bueno, de esto se trata esto, digamos, que si auto y subte siempre aparecen en estos dos ejemplos, entonces auto y subte serán lo mismo, recordando el ejemplo anterior. Entonces, queremos que las palabras con contextos en común estén cerca, y la dimensión es demasiado grande, ¿no? Entonces, para poder achicar esto y trabajarlo, vamos a achicarlo con PCA. Entonces, por cada palabra teníamos un vector de 4 millones de dimensiones, lo vamos a achicar a 150, ¿no? Entonces, para cada palabra, ahora tenemos un vector de 150 dimensiones, que resume en qué frases aparecía o no aparecía, ¿ok? Y entonces, de vuelta, si dos palabras aparecían en las mismas frases, mismo vector. Si aparecen en frases parecidas, vector parecido, ¿no? Bueno, y entonces ahora decimos, bueno, ¿qué tan buenos son estos vectores? Vamos a agarrar y verlos en 2 dimensiones con TSNE. Esto no se entiende nada, pero tengo una visualización más bonita en donde podemos ver qué es lo que este modelo muy sencillo con cosas que ya saben logra. Entonces, vamos a, por ejemplo, acercarnos acá y vamos a ver que arrestado, asesinado, asesinar, asesinato, atentado, atentados, asesinados, arresto, asesino, anciano. Bueno, parece que estas son de noticias, así que deben ser asesinó, anciano. Vieron que es un titular como común, debe aparecer seguido. En su apartamento entraron, viste, debe ser algo común. Anterioridad, anteriormente. Apoyado, apoyada. Aprovecho, aprovechando. Autorización, autorizó, aprobó, aprobación, aprobada, aprobado. Fíjense cómo las palabras que aparecen en frases parecidas, que son intercambiables entre sí, como vimos que, o sea, hoy me tomé el pipí al trabajo y todo lo que puede aparecer en pipí, bueno, entonces eso va a estar junto. Ayudando, ayudo, anotando, anoto. Ahora vamos a ir a otra parte. Autopista, avenida, avenidas, y etcétera. Todo este mapa hace aproximadamente, acá está lejos aproximado. La cuestión es que de araneomorfas, arañas, eso es flashero, le saqué la ñ, por eso no se ve. Bueno, la cuestión es que esto lo que nos deja ver con un modelo muy simple es que la hipótesis distribucional es parcialmente cierta. Nosotros podemos, y es lo que a nosotros nos resulta intuitivo, de poder sacar las palabras por contexto. Nosotros entonces podemos inferir el significado de las palabras por su contexto. Y en base a eso se basa todo lo que es la semántica distribucional y los modelos que les va a estar mostrando Juan a continuación en la clase. Juan, ahora te toca. Sí. Bueno, exactamente como decía Jan, esto de la hipótesis distribucional es muy pertinente porque es en lo que se apoya los enfoques que vamos a ver a continuación. Voy a tener que estar un poquito viendo mi terminal porque estoy corriendo cosas para la práctica que van a tardar un poquito. Pero bueno, empecemos. El primer enfoque que vamos a ver se llama Word2Vec. Si se acuerdan, la clase pasada terminamos con TF y DF. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es TF y DF? Va a entrar en el parcial, así que practicarlo no viene mal. Vamos, sin vergüenza. Sería la representatividad de esa palabra, digamos, en dicha frase versus todo el corpus, ¿no? ¿Cuánto aparece? Eso sería uno de los índices de uno de los vectores. Pero cuando yo hago TF y DF sobre un texto, ¿qué estoy buscando hacer? Sofía, acá contestaron en el chat.
Sí, acá Joaquín dice, nos da la frecuencia de un término en varios documentos. Ok, sí. Y si yo agarro todo el vector, me estaría representando vectorialmente lo que podría ser un texto o un token o lo que nosotros querramos. Bueno, TF-IDF es una forma más sofisticada que Bag of Words, ¿no? Bag of Words nos contaba cuántas palabras aparecían y yo podía vectorizar un documento entero o una palabra en particular. Lo mismo puedo hacer con TF-IDF. Yo cuando vectorizo, acuérdense, en el contexto de NLP, cuando yo hablo de documentos, sería como análogo a hablar de instancias en lo que veníamos viendo hasta ahora, cuando tenemos información estructurada, en un Excel, por ejemplo, donde cada fila es una instancia, cada columna es un feature. Bueno, en el mundo de NLP tenemos la información desestructurada, tenemos texto libre. Entonces lo estructuramos mediante documentos. ¿Qué son documentos? Es cada una de las entradas, ¿no? Que podría ser, como dijimos, un párrafo, una nota de un diario, un capítulo de un libro, un tweet o lo que se nos ocurra. Y todos nuestros documentos juntos forman el corpus de datos. Yo con TF-IDF o Bag of Words buscaba, por lo general, vectorizar los documentos, ¿sí? En base a las palabras que contenía. Entonces, Bag of Words me daba la vectorización de un documento en base a qué palabras tenía y cuántas veces aparecía cada palabra. TF-IDF me lo sofisticaba un poco y me hacía, en vez de magnitudes así brutas, me ponía un coeficiente que tenía en cuenta todo el corpus de datos, entonces me ponía un valor un poquito más pensado, por decirlo de alguna manera. Y después todo lo otro que habíamos visto, ¿no? De sacar las stopwords, sacar las palabras raras, etc. Pero en concreto, TF-IDF es el proceso de vectorización del texto, ¿sí? De pasar el texto a un formato entendible por nuestros modelos de Machine Learning. Bueno, TF-IDF andaba bastante bien para algunos casos que vimos, pero tiene sus problemas, ¿no? Tiene una dimensionalidad gigante, para empezar. Problema que venimos repitiendo mucho en esta materia y que es algo que queremos evitar. Entonces ahora vamos a pasar a otros enfoques. Vamos a seguir buscando vectorizar nuestro texto para que nuestros modelos de Machine Learning puedan después trabajar sobre él, pero ya desde otro enfoque. No vamos a buscar ver qué palabras aparecen en todo el texto y poner una dimensión por cada palabra y listo. Vamos a hacer algo por el lado de lo que venía comentando Jan. Intentar inferir la semántica de mis palabras en base a sus vecindades, ¿sí? Empecemos. Word2Vec es el primero que vino por este lado, ¿no? Que rompió con la lógica de TF-IDF y fue por otro lado a intentar vectorizar mis documentos. Lo que buscaba es agrupar los vectores de palabras similares juntos en el espacio vectorial. Lo que les mostraba Jan en el gráfico, que palabras similares estaban cerca en un espacio de palabras más distintas, ¿sí? ¿Cómo sabe, cómo pone palabras cerca? En base a si entiende que tienen una semántica parecida, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser que palabras como rojo, negro y blanco estén en una zona cercana en mi espacio multidimensional. ¿Por qué el espacio es multidimensional? Porque mis vectores son multidimensionales. Y mis vectores que son representaciones de mi texto. Entonces, si los vectores están cerca en ese espacio, va a querer decir que tienen una semántica parecida. Entonces, rojo, negro y blanco serían colores. Entonces, están haciendo referencia a una misma cosa. Y, por ejemplo, otras palabras como león, tigre y leopardo uno esperaría que estén en otro lugar, que no estén cerca de rojo, negro y blanco, sino que estén cercanos más entre sí. ¿Por qué? Y porque esas palabras hacen referencia a animales, mamíferos, felinos, ¿sí? Entonces, incluso esas palabras deberían estar en un lugar distinto a
perro, coyote, lobo, ¿sí? O sea, la idea es esa, posicionar a los vectores de mis palabras en base a que estén cerca de otros vectores con semántica parecida, ¿sí? Que el espacio que ocupan tenga una semántica, ¿ok? Si no me siguen, avísenme, intenté explicarlo de varias formas, no sé si fue lo mejor, pero es importante que entiendan esto para lo que se viene. ¿Cómo hace Word2Vec esto? ¿Cómo busca? Porque, bueno, está bien, la idea es linda, está bien. Las palabras tienen que estar cercanas en base a si son parecidas. Bueno, ¿cómo logro eso? Bueno, Word2Vec tiene dos enfoques, ¿sí? Skipgram o CBOW. CBOW viene de Continuous Bag of Words, o sea, viene de ahí, pero no es tan parecido. Y Skipgram, bueno, viene de la idea de Ngrams. ¿Qué es lo que hacen estos dos modelos? Es, dado un corpus, analiza todas las palabras de cada sentencia y trata de usar las palabras vecinas para estimar la deseada. Es decir, tengo una oración de el gato está en la ventana y quiero modelar el vector de mi palabra gato. ¿Cómo hago? Lo hago en base a sus palabras vecinas. Lo hago en base a ventana, a él, a está y a todo lo que aparezca. Cada vez que aparece gato en mi corpus, las palabras que están alrededor de eso, ¿sí? ¿Y cómo es que uso estas palabras? Mediante una red neuronal, ¿sí? O sea, en esta última clase del parcial se van a empezar a meter por la ventana conceptos y técnicas que vimos a lo largo de toda la materia. Por eso lo dejamos para el final. O sea, fíjense, ahora volvemos a lo que redes neuronales, de hace 2 clases. Pero va a ser una red neuronal muy simple que deberían poder entenderla. ¿Cuál es la diferencia entre Skipgram y CBOW? Que son las dos formas que tiene Word2Vec para crear estos vectores. Ambos buscan entrenar una red neuronal, ¿sí? La diferencia es cómo la entrenan. Skipgram lo que hace es que cada palabra, o sea, que la palabra que queremos estimar, o sea, yo voy a tener una red neuronal que la voy a entrenar con mis palabras, ¿sí? Lo que busca Skipgram es que una palabra prediga a sus vecinos, ¿sí? O sea, ¿qué probabilidad tiene gato de tener cerca ventana, él, está, lámpara y cualquier palabra que esté en nuestro vocabulario? Y CBOW lo hace al revés, que las palabras de la vecindad estimen la palabra que yo quiero. Entonces, a mi red neuronal, en vez de... sería así. Skipgram, yo quiero inferir una palabra, ¿no? Gato. Entonces, ¿cómo hace? Hace que mi red neuronal prediga a sus vecinos. Y CBOW, al revés, hace que los vecinos predigan a la palabra. ¿Sí? O sea, son enfoques parecidos, que dan resultados parecidos, pero que a veces es mejor uno y a veces es mejor otro. Ahora vamos a ver cómo es que funciona, ¿no? Porque la magia está acá adentro, en la red neuronal, ¿no? Porque está bien, sí, yo le doy esto, quiero que prediga esto, bueno, y muy lindo así abstractamente. Ahora vamos a ver un poco más técnicamente cómo es eso. Skipgram lo que hace es, las ventajas que tiene es que funciona bien si tengo poquitos datos y en esos casos incluso representa bien palabras o frases raras, ¿sí? Palabras que aparecen poco, palabras mal escritas, etc. Y CBOW es más rápido de entrenar que Skipgram. O sea, si tengo muchos datos, me va a convenir por lo general usar CBOW porque es más rápido y consume menos memoria. Y Skipgram al revés. Y CBOW además tiene una precisión un poco mejor para palabras más frecuentes. O sea, nada, la verdad que la diferencia igual tampoco es tan grande. Si ustedes después en la práctica prueban, les va a dar cosas muy parecidas. Esto es cuando estás ahí en lo finito, ¿no? Cuando querés mejorar unos puntitos lo que estás haciendo. Pero
¿Dónde está la magia de esto? Yo entreno una red neuronal, pero lo loco, lo novedoso o la genial idea que tiene esto detrás es que yo no me quedo después con la red neuronal original que entrené. Me voy a quedar con la capa oculta. O sea, la red neuronal que voy a entrenar es muy simple. Voy a ir acá y después vuelvo. Yo voy a entrenar una red neuronal de una sola capa oculta. O sea, voy a tener mis datos de entrada, mis datos de salida y una sola capita oculta, ¿sí? Y en base a estos datos, ¿se acuerdan? Se van a estimar los pesos de esta capa oculta, ¿sí? Y lo genial de Word2Vec es decir, bueno, esto, lo que se estima en esta red neuronal, lo que las neuronas de mi red aprenden, es eso, es la semántica de mis palabras en base a su contexto. ¿Me siguen? Yo estoy entrenando mi red neuronal haciéndola ver una palabra y su vecindad, ¿sí? O sea, puede que la palabra esté en el input o en el output, pero básicamente le estoy mostrando esa relación a mi red neuronal. Estoy diciendo, mira esta palabrita, estas son sus vecinos, ¿ok? Sibo y Skikbrand lo dicen de distintas formas. Le dicen, mira esta vecindad, esta es la palabra, y Skikbrand lo hace al revés. Pero es esa idea, ¿sí? Entonces yo le muestro mucho de eso a mi red neuronal, y las neuronas empiezan a entrenarse y ajustarse y a encontrar la relación entre las palabras. O sea, dice, bueno, gato se relaciona mucho con ventana, lámpara, él está, pero no se relaciona nada con bomba atómica, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces empieza a ajustar los valores de las capas, de la capa oculta, de las neuronas de mi capa oculta, en base a esas relaciones, y entonces en esas neuronas es donde queda la magia, es donde queda la representación copada que yo estoy buscando. ¿Ok? Entonces, entrena la red neuronal y se queda con la capa oculta. Y esos van a ser mis word vector, ¿sí? O sea, no va a ser ni el input ni el output, va a ser mi capa del medio, que en base a cuántas neuronas le diga que tenga a esa capa oculta, cuál va a ser la dimensión de mi embedding, de mi vector, del vector que representa mi texto. De ahí el nombre Word2Vec. Nada, no fueron muy creativos, pero bueno. Convertir una palabra a vector. La verdad que TF y DF también podría llamarse Word2Vec. Pero bueno, esto es un vector más chiquito, más lindo, más elegante. Bueno, tenemos unos cuantos hiperparámetros ahora para esto. Vamos a ver los más básicos. Uno es el window size, o ventana. ¿Qué es? Que es cuántas palabras voy a querer ver en la vecindad. O sea, yo está bien, voy a ver una palabra. ¿Cuántas son las palabras que me interesa ver alrededor? Quiero ver 10.000 palabras alrededor, quiero ver 5, quiero ver 2, 3, ¿cuántas quiero ver? Eso le va a dar contexto a la palabra. Porque si ustedes lo piensan un poco, las palabras pueden estar igual escritas y tener sentidos completamente distintos en base a su contexto, ¿no? Yo puedo decir, ¿qué haces bestia? O puedo decir, una bestia me perseguía en el bosque. Y la palabra bestia tiene dos significados completamente distintos. Uno hace referencia positiva a una persona y la otra hace referencia a un animal, negativa, ¿sí? Nosotros, en nuestra jerga, en nuestro lenguaje cotidiano, nos damos cuenta perfectamente que una palabra usada en distintos contextos tiene distintos significados, connotaciones, etc. Eso, para que una computadora lo entienda, tenemos que hacer que esté esa información en la representación vectorial, y eso lo hacemos en base al contexto en el que aparece la palabra. O sea, parecido a cómo los humanos lo usamos. Bueno, entonces nosotros definimos el window size, eso va a decir cuántas palabras usamos, y después para entrenar la red neuronal se van a usar de a pares, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a dar una ventana de 4, bueno, me va a hacer un par de la palabra que yo quiero estimar con cada una de estas 4, no voy a tener 4 pares. Ahora lo vamos a ver mejor. Como les dije, la selección de estos pares va a depender del tamaño de la ventana. Por ejemplo, si tuviésemos un tamaño de 2, sería como lo siguiente, ¿sí?
yo tengo esta frase de acá. The quick brown fox jumps over the lazy dog. El rápido y marrón zorro salta sobre el perro vago. Una frase medio extraña, pero bueno. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, para mi palabra de, solo tengo estos dos vecinos, quick y brown, los que están después. Entonces armo estos dos pares, de y quick, de y brown. Muevo mi ventana y para quick ahora tengo estas tres. Y puedo generarme tres pares para entrenar. Quick va a estar con D, con Brown y con Fox. Y ahora que ya llegué a Brown, tengo dos para atrás y dos para adelante. O sea, el tamaño de mi ventana es para adelante y para atrás. ¿Se entiende? Entonces ahora sí para Brown puedo generar mis 4 pares de entrenamiento. Y para Fox también y así, ¿no? Ahora, esto es para Skipgram, ¿no? Pero es la misma idea. La entrada de la red neuronal va a ser mi palabra, o sea, va a ser de o quick. Representada como un one hot vector. ¿Qué es un one hot vector? Es como un bag of words, o sea, yo tengo un vector que tiene tantas dimensiones como palabras tiene mi corpus, pero va a ser un vector binario, va a tener solo ceros o unos. En realidad va a tener un solo uno que va a ser en la palabra correspondiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos representar la palabra sol y tengo un vocabulario de 10.000 palabras, mi one hot vector de sol va a ser un vector de 9.999 ceros y un 1, que va a ser el de la posición sol. ¿Ok? Esto lo habíamos visto, ¿no? En la clase de Feature Engineering. Vimos algo parecido. ¿Se acuerdan? ¿Entendieron lo que es un one hot vector? Disculpen, aprovecho de hacer esto que lo voy a necesitar para la práctica. Bueno, si no entendieron lo que es un one hot vector, hablen ahora y si no, seguimos. La salida de mi red neuronal va a ser otro one hot vector, porque fíjense que con lo que yo voy a entrenar mi red neuronal van a ser 2 palabras. Ahora, yo no le puedo dar una palabra a una red neuronal, le tengo que dar números. Entonces esos números van a ser vectores. Entonces, en la salida, vamos a tener otro vector de 10.000 dimensiones también. Y la idea es que este vector de salida representará las probabilidades de que cada una de las palabras sean vecinas de la palabra representada, ¿sí? O sea, acuérdense, yo agarro una ventana y quiero que mi palabra prediga a sus vecinos. Y ahora sí, lo que les había mostrado antes. Yo tengo mi input vector, que tiene un 1 en la palabra que yo quiero representar, se lo doy a la red neuronal, y la idea es que la red neuronal me prediga la probabilidad de que cada una de estas palabras sea vecino de esto. Eso lo ve en base a mi corpus de entrenamiento, en base a mi tamaño de la ventana, ¿sí? Entonces, en la capa oculta es donde sucede la magia. En el diagrama anterior vamos a estar entrenando un vector de 300 características. ¿Por qué? Porque acá hay 300 neuronas, ¿sí? Por lo que dice acá. Entonces, yo voy a tener una matriz de representación que va a tener 10.000 filas, una por cada palabra y 300 columnas. Esto es para que se entienda el funcionamiento interno, para cómo hace después para predecir. Entonces, si yo después de que entrené me quedo con esta matriz de representación, que básicamente es lo que la capa oculta aprendió, lo que voy a hacer es darle, entonces yo ya entrené mi red neuronal y quiero que, bueno, esta palabra que era sol, que era un one hot vector de 10.000 posiciones, le digo, bueno, dame la representación tuya en 300 dimensiones. Y lo que haces básicamente es multiplicar tu one hot vector por la matriz de representación, operación matricial, un vector de 1 por 10.000 por una matriz de 10.000 por 300, te va a dar un vector de 300 dimensiones, ¿sí? Y esa va a ser mi embedding de mi palabra. O sea,
yo después de entrenar mi red neuronal, obtengo esta matriz. Para cada palabra tengo su vector. Y después lo que hago con esta multiplicación simplemente es seleccionar el correspondiente. Nada del otro mundo. ¿Por qué 300? Bueno, ese en realidad es un número que nosotros podemos definir, es otro hiperparámetro, nosotros le podemos decir entrenar una red neuronal de 300 dimensiones, 200, 100. 300 es el número que Google usó en el modelo que publicó, y es un número que puede ajustarse para cada caso. Pero bueno, 300 es como el número así arbitrario que las pruebas dicen que anda bastante bien. Pero si tenés un dataset más chiquito, tal vez te convenga usar una dimensión más chica o al revés. Bueno, la capa de salida, que la voy a usar solo para el entrenamiento, porque después la voy a sacar y me voy a quedar con la capa oculta, pero para que todo esto funcione, la capa de salida tiene que usar una softmax, ¿sí? Esto se acuerdan de cuando vimos redes neuronales. Lo que hace es que todos los valores estén entre 0 y 1 y la suma de 1. O sea que sea una distribución de probabilidades. Nada del otro mundo. Entonces, yo voy a entrenar una red neuronal poniéndole palabras y las palabras que aparecen en el contexto y me voy a quedar con la capa oculta, ¿sí? Entonces, para después obtener el embedding de una nueva palabra, voy a agarrar la representación de la palabra en one hot encoding, la voy a poner en la red y el resultado va a ser mi embedding. O de la forma matricial que dije antes. Bueno, ¿por qué decimos que este anda tan bien? Bueno, es porque cuando Word2Vec entró en allá, creo que fue por 2012 o por ahí, la rompió porque logró una capacidad de representación semántica muy flashera, muy loca y novedosa. Si una palabra era semánticamente a otra, o sea, era semánticamente cercana a otra, es que sus vectores estaban cerca. O sea, logró el objetivo que fue lo que dijimos, que es lo que buscaba. Pero algo más loco que eso fue que se podían realizar restas semánticas y obtener un nuevo concepto. Acá es donde empieza, para mí, lo flashero. Con estos vectores, yo podía empezar a hacer operaciones entre ellos. Pero ¿qué es lo loco? Que esas operaciones tenían sentido semántico. Por ejemplo, yo podía agarrar la palabra, ese es el ejemplo clásico que funcionó. Yo voy a agarrar la palabra rey, generar mi vector, hacer lo mismo con la palabra hombre y hacer lo mismo con la palabra mujer. ¿Y cuál es la operación que hago? A rey le resto hombre y le sumo mujer, y lo fascinante de esto es que eso daba reina. De nuevo, a mi vector rey le resto hombre y le sumo mujer. O sea, es como que le estoy cambiando el género, ¿sí? Le saco el género hombre y le sumo el género mujer, y esa cuenta daba el vector que correspondía a la palabra reina. Es esto que puse acá. Es algo que generó así como un en muchos, porque, bueno, nadie había pensado de esa manera el lenguaje, ¿no? Nadie se había puesto a decir, che, ¿qué pasa si sumo estas dos palabras? Y bueno, o tal vez sí, pero no sabían cómo hacerlo. Y lo genial es esto, ¿no? Es que detrás de la lógica de los lenguajes se logró encontrar una lógica matemática. Ahora, como dijimos en la clase anterior, los lenguajes tienen muchas arbitrariedades. Si bien hay un montón de cosas lógicas detrás de cómo está estructurado, por lo menos el español, el inglés, hay muchas cosas que son arbitrarias. Entonces, la matemática funciona bien con la lógica, con las arbitrariedades la matemática no se lleva bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos ejemplos así mágicos funcionan en algunos casos, no funcionan con cualquier cosa, ¿no? Si yo le doy cualquier palabra, le resto cualquier otra y, no sé, a Superman le resto kriptonita, no puedo, no me va a dar ser humano o muerte, ¿no? ¿Se entiende? O sea, funciona en algunos ejemplos particulares, pero no es una cuestión así
universal. Anda muy bien, por ejemplo, también para capitales. Si yo a Francia, creo que era, le resto París y le sumo Londres, me da Inglaterra. Algunas cosas así andan bastante bien, pero, de nuevo, hay ejemplos así muy lindos y muy locos, pero tampoco es que anda cualquier cosa. Bueno, esto fue lo que lo hizo famoso Word2Vec y lo que lo hizo como la nueva forma de vectorizar mis palabras superior a TF y DF. ¿Qué desventajas tiene? Y algunas que comparte con TF y DF, como por ejemplo, no sabe qué hacer con palabras fuera del corpus. O sea, yo entrené mis vectores sobre un determinado texto, me viene una palabra nueva que no estaba en ese texto, Word2Vec colapsa y no sabe qué hacer, entra en crisis nerviosa. Y ahí es donde aparece otro amigo que vamos a ver ahora, que es FastText. Es una mejora sobre Word2Vec para mejorar este problema, entre otros. FastText fue desarrollado por el laboratorio de investigación de Facebook por un equipo entre los que estaba el mismo que hizo Word2Vec. Y lo que hace es tratar a cada palabra como un conjunto de n-grams. ¿Se acuerdan? La clase pasada hablamos de n-grams. ¿Qué eran n-grams? Eran conjuntos de token. Ahora, vieron que yo les dije, un token podía ser una palabra, podía ser una oración, podía ser un párrafo, podían ser sílabas, o podían ser caracteres. Eso estaba a voluntad de cada uno. Y lo que hace FastText es decir, bueno, yo, mis tokens no van a ser palabras, van a ser conjuntos de caracteres. Y mis palabras van a estar representadas por n-grams, es decir, n tokens van a representar una palabra. Y lo que hace es, por ejemplo, yo digo que mis n-grams van a ser de 3. O sea, voy a tener tokens de 3 caracteres y eso va a formar palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra Mabel se representaría mediante el conjunto Mab, Ave y Bel. ¿Sí? Y lo que hace es inferir a la palabra Mabel como la suma de las representaciones vectoriales de estos n-grams. Cada uno de estos n-grams va a tener una representación vectorial y la palabra Mabel va a ser el promedio de los 3 vectores. ¿Ok? Lo que hago es descomponer a mi palabra en conjuntos de caracteres. Ahora, habíamos dicho que eso podía ser poco informativo, pero en el contexto de redes neuronales y de datos masivos y de este nuevo enfoque que dimos, se vuelve informativo. ¿Por qué? Porque lo que permite es generar embeddings de palabras no vistas antes. O sea, yo puedo tener palabras que no vi, pero sí vi los n-grams. Entonces yo descompongo la palabra en los n-grams que sí vi y puedo estimar la palabra aunque no la haya visto. ¿Ok? Entonces, supongamos que queremos calcular el embedding de María, pero esa palabra nunca la vimos. Nunca vimos, nadie se llamaba María en nuestro corpus de datos. Ahora, cuando entrenamos y generamos todos nuestros n-grams, sí estaba el n-gram Mar, el n-gram Ari y el n-gram Ería, o Ría. Entonces, la palabra la podemos estimar igual, ¿sí? Tal vez no va a ser tan buena la estimación como si la hubiésemos visto, pero por lo general se aproxima bastante bien. Espérenme, disculpen esto, pero tengo que ir avanzando con esto mientras, si no en la práctica nos vamos a quedar congelados un rato. Continúo. Bueno, en la práctica, FastText tiene 2 hiperparámetros importantes a setear en relación a esto de los n-grams, que es min-n y max-n. Lo que hace es indicar la mínima y máxima cantidad de los n-grams a usar para las representaciones. Min-n suele ser 1, por lo que si nos llega una nueva palabra, que es esta cosa que no creo que nadie escriba, o sea, alguien se sentó sobre el teclado y escribió esto, pero lo vamos a poder representar igual porque vamos a tener
los vectores de cada uno de los caracteres. Entonces, los voy a promediar a todos y te voy a dar una estimación más o menos de esta palabra. O por lo menos voy a poder trabajar y no le va a agarrar una crisis nerviosa como a Word2Vec. Ahora, hacer esto trae un problema. Al modelar desde engrams en vez de palabras, la cantidad de elementos crece muchísimo. O sea, imagínense, ya trabajar con palabras te daba una cantidad monstruosa de datos. Trabajar con caracteres y con conjuntos de caracteres, o sea, no va a ser solo el vocabulario de la A a la Z, va a ser de la A a la Z los engrams de 1. Después voy a tener engram de 2 y de 3. Te da una cantidad monstruosa de datos. Lo que produce una gran demanda de memoria, porque yo mi red neuronal la voy a tener que estar entrenando con todos estos conjuntos de engrams. Y se llegó a ver que para un corpus de 50 millones de palabras únicas, que no es tanto, o sea, 50 millones suena un montón, pero la verdad que sería un libro más o menos, el tamaño de la RAM requerido puede ser de hasta 256 GB de RAM, algo que difícilmente tenga una computadora que use un ser humano y no Google. Entonces, ¿qué solución proponen para esto? Primero, poner una cantidad de palabras máximas a representar. Esto está hardcodeado en 30 millones. Y después, durante el entrenamiento, si se llega a ocupar el 75% de esto, FastText empieza a podar y a elegir qué quiere representar, ¿sí? Empieza solo a decir, bueno, esto lo tiro, esto no me sirve, yo tengo que hasta 30 millones y no más que eso. Y en el medio, entonces, dice, esta palabra es rara, esta palabra es muy frecuente, y empieza solito a decir qué hacer. O sea, lo que hace es incrementar el umbral mínimo de apariciones. Y los que quedan por debajo se van eliminando. Entonces, si yo le doy un corpus muy grande de texto, solito, FastText me mueve el umbral para hacer algo que en la práctica sea posible. Además, usa una estructura de datos súper eficientes. O sea, los tipos que desarrollaron esto no se quedaron solo en la teoría, publicaron sus papers donde explican toda la teoría de por qué FastText es mejor, es más poderoso que Word2Vec, pero además lo implementaron y liberaron la implementación. Eso es muchas veces lo que hace que, ¿se acuerdan cuando decíamos hay modelos o teorías que son igual de potentes que otras o incluso más potentes, pero que en la práctica no se usan por una cuestión de que una llegó primero? Bueno, cosas como estas es lo que generan eso. O sea, alguien, el que desarrolló la teoría, no solo hizo la teoría, sino hizo la herramienta que implementa la teoría. Y la hizo de una forma súper eficiente. O sea, estos tipos, cuando fueron a implementarlo, eran gente que sabía de informática, obviamente, y usaron estructuras de datos sumamente eficientes para esto. Y lo implementaron en C++. Y pusieron una cantidad máxima de parámetros y de palabras, etcétera, para que ande y ande rápido y te dé buenas soluciones. Lo hicieron en C++, además, como les dije, y además está pensado para ser multithread. Entonces, la mayoría de las computadoras hoy en día tienen varios cores, entonces pueden hacer multithreading muy bien, o sea, darle a cada núcleo un proceso distinto y después juntarlo todo. Y entonces hacen que FastText sea muchísimo más rápido que Word2Vec en la práctica por su implementación y por la teoría además es más robusto. Entonces, nada, es una maravilla. Y además trae implementado funcionalidades extra, o sea, cosas que las tendrías que hacer vos a mano y sería un poco más engorroso, ellos te lo dan en una funcioncita hermosa. General en vez de una palabra, en vez de darte la red neuronal y que vos tengas que usar TensorFlow para poder hacer todo, es una funcioncita y la red neuronal está dentro y vos ni te enterás. Hacen lo mismo para una oración, está hecho para clasificación también, o sea, para clasificar texto, por ejemplo, sentiment analysis, para obtener sinónimos y hasta analogías. Esto lo hace mediante las cuentas que les dije antes, resta y suma vectores, pero lo hace adentro solo y te lo da. Y además, en la página
liberó pre-trained vectors en muchos lenguajes. ¿Se acuerdan que era un pre-trained vector? ¿Alguien? De redes neuronales. Todavía no respondió nadie. ¿Querés refrasear la pregunta de otra manera? Sí. Transfer Learning, ¿le suena? Cuando alguien hace el trabajo por mí. Medio que lo dijimos, pero tampoco nos pusimos a explicar eso. Medio que eso por ahí lo vemos en la clase de imágenes, pero no Ok, sé si lo dimos mucho antes. ok. Bueno, es algo muy usado, muy popular en... Perdón, acá Sí. Robinson agrega que es usar un modelo para elegir hiperparámetros de otro. No exactamente, va un poco por ahí. Pero la idea de tener vectores preentrenados o redes preentrenadas es, yo agarro una red neuronal gigante, ¿no? Yo soy Google y tengo mis TPUs, mis galpones de cómputo. Entonces, agarro, aparte tengo digitalizado todo el texto de la humanidad, entonces agarro y entreno con un montón de datos una red neuronal hipergigante. Ahora, solo yo, Google, puedo hacer eso. Después, el resto de los mortales no pueden hacer eso. Pero me sirve que algo hagan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es entrenar esa red neuronal en una computadora gigante y dar, porque yo lo entreno y me queda a mí esa red entrenada, los valores ajustados, las neuronas estimadas. Y lo que puedo hacer es, bueno, toma, acá tenés esta red. Esta red yo la entrené, por ejemplo, FastText, la entrené sobre todo Wikipedia en albano. No sabía ni que era un lenguaje eso. En Esperanto, en todos los idiomas que ven acá, ¿no? En cosas más, en japonés. Entonces, esta red neuronal aprendió esto, Wikipedia, todo Wikipedia. Entonces, vos podés empezar a pensar, bueno, esta red ya tiene una base del lenguaje. Entonces, lo que yo quiero es, bueno, quiero usarla para sentiment analysis en Twitter. Entonces, ¿qué hago? Voy a FastText, le digo, mira, acá tenés todos estos tweets, estimame vos tus embeddings, pero no partas de cero, no partas con tus neuronas inicializadas al azar o inicializadas en cero o lo que sea. Inicializa tus neuronas en base a esta otra red neuronal que entrenó a alguien más. Entonces, vos haces un entrenamiento, pero en realidad es lo que se dice fine tuning, es un pequeño entrenamiento más sobre algo que ya había sido muy entrenado. Entonces ya tenía una base. Entonces es como que en vez de agarrar a un nene que nunca fue a la escuela y decirle que aprenda a dividir, agarrar a un nene que ya fue a segundo grado, ya sabe sumar, restar y decirle que aprenda a dividir, ¿no? Como intentando hacer un poco de analogía. Y es súper útil. Si me permitís, Juan, acá hay un tema muy interesante que por ahí algunos pasaron por alto, que es, pregunta para ustedes, ¿Word2Vec es un entrenamiento supervisado o no supervisado? De la topología inicial que vimos en esta materia. Muy buena la pregunta. Robinson dice no supervisado. Luca dice parece ser no supervisado. Joaquín dice no supervisado. Y yo digo, ¡ah! La respuesta es supervisado. ¡Wow! ¿Cómo puede ser supervisado? La respuesta es, la tarea que tenía que hacer Word2Vec era predecir la palabra. Y como es predecir la palabra, es una tarea supervisada. Nosotros le podemos decir si se equivocó o no en cada pequeña fila que va iterando en el dataset. ¿Qué nos confunde? ¿Qué pasa que nos confunde todo? Es que tenemos infinidad de texto, ¿no?
Y como tenemos infinidad de textos, asumimos que es una tarea no supervisada. No. Estos flacos lo que hicieron fue agarrar y decir, digo flacos porque seguro hay chicas, ¿no? Cuando digo flacos, se entiende. Chabones. Me gusta decir en la jerga, ¿viste? Perro, gato, piola. Bueno, no importa. Lo que pasa, hacen lo siguiente. Pará, yo me fui del tema. Me enterro de mí solo. Pará. Estoy muy emocionado. Lo que hacen es encontrar una tarea suficientemente pava para poder utilizar texto plano, generar embeddings para eso, y después cuando tenemos una tarea más complicada, por ejemplo, no sé, predecir sentiment, predicción de tópicos, predecir, no sé, si en una frase hay toxicity o no, si hay, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Se puede predecir un montón de cosas con texto. Esas que son más complicadas y necesitamos un anotador o hacer anotaciones, y los cuales nos cuestan muy caro, ¿no? Lo que estamos haciendo es, primero, entrenar los embeddings con una tarea inicial, donde no necesitamos anotaciones nosotros, pero es una tarea supervisada que genera un embedding, y después, como segunda tarea, la que Juan dice, la que fine-tuneamos, ¿sí? Es una tarea particular al problema que queremos resolver. Entonces, como moraleja de todo esto es encerar y pulir, como lo dijo Daniel Sell, ¿no? Agarramos a unos embeddings y lo ponemos a encerar y pulir. ¿Qué madera? La madera del planeta, Wikipedia, todo lo que Google tenga, ¿no? Y el chabón, ¿viste? Dice con los embeddings, ¿para qué mierda me estás haciendo predecir la siguiente palabra o la palabra del medio o las palabras redundantes, aledañas? ¿Sí? Si mi objetivo final es predecir el sentiment. Y entonces nosotros decimos paciencia, Daniel San, paciencia, ya vas a ver. Y cuando luego de todo eso tenemos los embeddings entrenados que representan la palabra, tenemos ya similaridad entre palabras similares, al modelo final que estamos tratando de fine-tunear, le resulta mucho más fácil resolver el problema. ¿Qué digo cuando es mucho más fácil? Menos procesamiento de cómputo, ¿sí? Para esa tarea particular, y más barato, porque tenemos que tener menos datos o menos annotation, ¿sí? Y hay un tercer valor implícito que es estos embeddings se pueden reutilizar para muchos tipos de problemas. Y ellos empiezan a ver embeddings que hay embeddings dando vuelta, ¿sí? De dataset embeddings, no de palabras, no de texto, sino de los embeddings ya armados, que vos te los bajás y los usás de prepo, ¿sí? Fin. Mind blowing. ¿Alguien quiere comentar algo? No, algo para tal vez, no sé si ayuda, pero si bien esto es aprendizaje supervisado, FastText le dice no supervisado. Si ustedes cuando lo vamos a ver en la práctica, cuando vamos a entrenar esto, se llama train unsupervised. O sea, entrenamiento no supervisado. Wow, eso es mind blowing. Mind blowing. Para agregar un poco más de confusión. Sí, posta. Sí, ¿por qué es eso? Es porque, como les dije, FastText les da un montón de funcionalidades. Una de ellas es, por ejemplo, lo que ellos le dicen clasificado, que yo le paso el texto, pero además a cada texto le paso un tag. Entonces, yo le paso mi tweet y digo, este es un tweet negativo. Le paso otro tweet, este es un tweet positivo. Entonces, lo que hace es, hace lo mismo que les dije, pero intentando diferenciar una clase de otra. A eso le dice supervisado, porque ahí sí, nosotros manualmente le pusimos un tag, internamente lo está usando, ya si le ponga tag o no, como algo supervisado, pero para diferenciar un entrenamiento del otro, a uno le dice no supervisado y al otro le dice supervisado. Sí, de hecho, acá Joaquín me hizo tentar, dice, es y no es, usted me entiende. La realidad es que, sí, supongo que ellos podrían haber puesto un mejor nombrecito, algo como... No, porque la realidad es como usuario final, vos en un caso le estás dando un texto solo y no le estás diciendo nada, y en el otro caso le estás dando un texto y le estás dando un tag para cada uno. Entonces vos como usuario final podrías creer que uno es no supervisado y el otro sí. Sí. De hecho, comentario final, estos dos métodos o variantes de Word2Vec, ¿no? Hay otras variantes también, de como por ejemplo, esto inició la movida de, si usamos texto plano y le hacemos hacer al modelo, el mini modelo, lo que sea,
pequeñas tareas para que genere un embedding que representen palabras. Y esa movida empezó, esto ya estamos pasando un poquito el umbral de lo que entra en la materia, pero se lo dejamos como entrada a la parte hardcore de estos últimos 10 años. Empezaron a decir, che, aparte de estas pequeñas tareas de predecir la palabra del medio o predecir las palabras aledañas, ya sea en enegramos o palabras enteras, ¿qué tal si le hacemos más tareas, ¿no? Como predecir el orden de las sentencias, predecir una sentencia entera, o sea, distintas tareas, y empezó a haber una movida de buscar la tarea tal que permita a veces no representar no solamente una palabra, sino una sentencia o a veces un documento entero, ¿no? Lo dejo ahí, no voy a hacerle más, pero no solo está esta tarea, sino hay muchas otras tareas, vino supervisadas, ¿sí? Pero de texto plano. Entonces reciben choclazo de texto y bueno, podemos tener una representación de una palabra, un texto, un documento. Acá Lucas dice, por ejemplo, lo que hicimos al principio con Gianmarco, ¿sería no supervisado? ¿Qué hicieron con Gianmarco al principio? Lo de Bag of Words y después graficar, digamos, qué tan cerca están las palabras. La hipótesis distribucional. Y Bag of Words es de per se no supervisado, porque no lo estamos no estamos diciendo, no, te equivocaste cuando hiciste el Bag of Words, no hay forma es simplemente estar sacando información estadística. Y después si hace que los agrupa, los plotea de alguna manera. Claro, sí. O sea, estima embeddings y después los plotea con PCA. Eso es no supervisado. Sí. Sí, sí. Porque En este caso, sí. PCA es reducción de dimensionalidad, no supervisado, y Bag of Words es no supervisado. Ahora, si acá jugáramos, de alguna manera le pidiésemos que dos palabras estén más cerca que otras y juguemos con eso, que algunas veces se hace, sí, ahí sería supervisado, pero en este caso no. Eso de vuelta también excede un poco la materia, pero sepan que existe métodos de reducción de dimensionalidad con targets. Entonces quieren que los targets estén juntos entre sí. De vuelta, escapa un poco la materia, pero sepan que existen. Exacto. O sea, la parte de cómo implementa cuando nosotros le damos el texto tagueado y hacemos un entrenamiento según FastText supervisado, no la vamos a ver acá. Sí la vamos a usar en la práctica, no vamos a ver tanto la teoría porque tampoco los queremos matar. Pero bueno, se puede. O sea, yo hago mi reducción dimensional o entreno mi red neuronal buscando un otro objetivo más, no solo las similaridades de los contextos, sino la diferenciación de los tags. Nada, sepan que se puede. Bueno, nada, como esta es la última clase de lo que entra en el parcial, no en el final, estamos metiendo todo lo que vimos, como les dijimos, ¿no? Y en la práctica va a ser más todavía. En resumen, técnicas que vimos para generar vectorización del texto o embeddings. Vimos Bag of Words, que era el enfoque más simple, menos útil y más inocente. Vimos TF-IDF, que era una mejora sobre Bow. Estos Pokémon en realidad no son una evolución del otro, pero se entiende la idea. Después vimos Word2Vec, que ya va a otra escala y logra cosas como poder restar y sumar palabras y tener un resultado semánticamente coherente. Y después vimos FastText, que es cómo hacer Word2Vec más robusto y rápido y útil en la práctica. Bueno, nada, en términos de complejidad es la misma idea. Bow es el más simple, es simplemente contar palabras. TF-IDF cuento las palabras relativas. Word2Vec entreno una red neuronal en base al contexto de la palabra. Y FastText veo las palabras como conjuntos de n-grams y lo entreno eficientemente. Esto es lo que vimos hasta ahora en la materia, pero hay más que esto. Después de FastText, FastText era el estado del arte en 2016-17. Hoy, 2021, hay otras
enfoques que van en el mismo sentido, pero ya no con una red neuronal de una capa, sino BERT o GPT-3, que son redes neuronales profundas. Esto es Deep Learning, y tienen, ahora vamos a ver, pero mucho más poder, y esto sí es algo que no podés hacer en tu casa para nada. Pero podés usarlo, ahora vamos a ver, bueno. BERT, como les dije, es Deep Learning, fue hecho por Google, tiene entre 110 y 340 millones de parámetros a ajustar, o sea, es la misma idea, pero en vez de una capa sola como es FastText o Word2Vec, son muchas capas de muchas neuronas, lo que te da millones de parámetros a ajustar, y es algo muy lento y casi imposible para hacer en una compu hogareña. Pero hay, como FastText liberó esos vectores preentrenados, BERT directamente es como que la tenés que empezar a usar desde ahí. Vos podés agarrar FastText y entrenar de ser un modelo con tweets, con libros, con lo que quieras, y te va a dar buenos resultados. Para que BERT te ande bien, tenés que sí o sí o tener una mega supercomputadora o agarrar algo preentrenado y ajustarlo un poquito en lo que vos quieras. Y GPT-3 es lo mismo, más monstruoso todavía, tiene entre 125 y 175 mil millones de parámetros, según la versión. Fue entrenado para predecir la próxima palabra, dadas las anteriores, ¿sí? En un montón de webs, o sea, agarró internet en vez de Wikipedia y se aprendió todo. Y anda muy bien sin tener que entrenar prácticamente nada. No me acuerdo. Jorge, ¿vos tenías algo para mostrar GPT-3? No, yo comenté que lo había usado en un momento que nos abrieron la demo, la empresa nos abrió la demo para probar, y era muy raro porque vos decías, por ejemplo, estoy contento, positivo, espacio positivo, y abajo decías estoy triste, y le dabas correr y te completaba estoy triste negativo. Sí, con muy pocas frases podías. El GPT simplemente predecía la siguiente palabra, pero vos, si ordenabas el texto de cierta manera, lo convertías en una tarea de predicción, porque era simplemente predecir el siguiente texto, que era si uno, o sea, si un humano lee y empieza a decir, acá está prediciendo si la frase es positiva o no, como una lógica interna humana, ¿no? Y entonces completarías. Pero el GPT-3 simplemente está completando la palabra en base al texto anterior. Y tranquilamente lo puedes usar para predecir sentiment o cualquier otra tarea de predicción en base al texto anterior. Lo interesante de GPT-3 es que obviamente no corre en ninguna computadora local, ni de hecho corre en una GPU grande. De hecho, corre en varias GPUs. Y el principal dilema justamente de GPT-3 es que es demasiado grande o demasiado costoso para poder usarlo a nivel masivo, ¿sí? Pero como siempre, esto no sé si lo vamos a ver mucho, o sea, se llama destilamiento. Muchas veces lo que se hace es cuando ya tenemos un modelo grande, se consigue un modelo más chico que funcione igual para cierta tarea, que tiene la misma performance para una cierta tarea. Entonces reducimos la dimensionalidad, digo, mejor dicho, no es la dimensionalidad, el peso del modelo, permitiendo que sea más fácil de usar en producción, ¿no? GPT-3 por ahora no, en este momento no es útil para predicciones masivas, porque sale caro. Bueno, caro comillas, ¿no? También sale caro anotar sentencias, ¿no? Entonces hay que hacer un trade-off de cuánto me sale anotar las sentencias versus llamar un modelo. En este momento está bastante parejo, te diría. Y ya hay algunos modelitos que son un poquito más livianos que GPT-3 y performan igual de bien en algunas tareas. De hecho, justamente, cuando digo tareas son datasets. Hay un montón de datasets que son benchmarks de modelos y las empresas suben las predicciones de ese benchmark y hay siempre hay un montón. Y lo que pasa es que después de ciertos años, ese benchmark original
deja de tener sentido porque ya es trivial para el tipo de problemas que hay y aparece un siguiente dataset a resolver en el mundo de NLP. También en el mundo de imágenes. En el mundo de imágenes, por ejemplo, el dataset más famoso es de los textos, de los números escritos, ¿no? Ese fue re famoso por hace 15 años que era re famoso, que nadie lo podía craquear o nadie podía conseguir una performance muy buena y de repente empezaron a haber convoluciones y redes neuronales y obviamente ese dataset quedó completamente inútil porque era demasiado simple para el tipo de problema que ya pueden resolver los modelos. Con los datasets de texto pasa lo mismo y cada día hay nuevos que tratan de testear una cosa particular y hay distintas tareas que tiene que resolver un modelo y tiene un score, etcétera, etcétera. Es muy extenso. Lo malo de GPT-3 es que no es open source o no está abierto como está FastText o como están otros a que vos juegues y lo uses lo que quieras. Es de OpenAI y para usarlo tenés que tener permiso de ellos, entonces nada. Sí, te dan una instancia, un token y vos podés usarlo por un cierto tiempo, creo que a nosotros nos lo dieron un mes y después ya te cortan el chorro. Claro, lo puedes usar acá, como una API, no como la magia que es. tenés una interfaz gráfica que ellos te dan y cargas tu modelito porque tienen varios, es una caja de texto libre que vos escribís, apretás computador y te va llenando la última palabra y así. Joaquín pregunta, ¿y cuánto les tarda a ellos con las supercomputadoras entrenar estos modelos? ¿Se sabe más o menos? Sí, la mayoría de los modelos dice con cuántas GPUs entrenó y cuántas semanas o meses. Estamos en unidades de semanas o meses, ¿no? Entonces a veces este tipo de modelos escapan un poco al uso mortal, por así decirlo. Pero después a veces aparece un modelo, en este caso todavía no, porque este es muy nuevo todavía, pero a veces aparece un modelo que dice yo puedo hacer lo mismo con menos pesos y entonces cae y se puede empezar a usar y por ahí ellos los que hacen la variante disponen el paper y te permiten usarlo, etcétera, etcétera. Pero sí, la realidad es, son miles de dólares el entrenamiento de una instancia de modelo. Si lo calculamos en que tuvieron que hacer de nuevo hiperparámetros, errores de bugueo, obviamente todos los típicos problemas de una corrida de entrenar un modelo, entrenar a esto les ha salido fácil, yo creo que fácil $100.000. Y justamente lo comercializan después, ¿no? Y GPT-3, ahora les quería mostrar un ejemplo de algo que nada, podés ver la magia pero no podés jugar con ella, pero es más que representación vectorial de texto o que predecir eso. Acá, por ejemplo, lo que hacen es lo usan para combinar texto con imágenes y generan DALL-E, que lo que hace es, vos le das un texto y te dibuja la imagen de ese texto. Entonces, la idea es que esto genera imágenes en base a texto. Entonces, por ejemplo, acá le dicen una ilustración de un bebé daikon, que es algo así como un rábano, con un tutú caminando con un perro, y genera estas imágenes. O sea, fíjense la locura que le está pidiendo y hace cosas coherentes. Después, un armchair, que es como una palta, in a shape of... no, al revés, digo, un sillón con la forma de una palta. Y dibuja estas cosas. O sea, una locura. Una tienda que en el frente tenga la palabra OpenAI escrita en ella. Y genera estas imágenes. O sea, esto es una mezcla entre texto y generación de imágenes. Generación de imágenes es todo un mundo. Tal vez un poquito vemos en una de las charlas invitado y algo un poco demos. Pero GPT-3 mezcla esas dos cosas y te da un producto que hace estas locuras. Un pequeño spoiler, no voy a decir dónde, pero nosotros usamos generación de imágenes en nuestra página de datos. El que lo descubre gana un premio, pero no vamos a decir dónde. Tiene que averiguarlo por ustedes mismos. Bueno. Joaquín ya salió al toque con la foto de Camilo. Sí, exactamente. Bueno, hasta acá
la teoría, BERT y GPT-3, nada, queríamos comentarles que existen, no queremos que sepan nada de ellos, no se los vamos a evaluar en ningún momento, tal vez en el Kahoot, pero no más que eso. La idea es que sepan hasta fast text, ¿sí? Lo que vimos bien un poco más en profundidad y lo que vamos a ver en la práctica. ¿Dudas? ¿Consultas? Fue complicada la clase, ¿eh? ¿Dudas? Imagino que deben tener o tal vez no saben qué preguntar, pero si tienen cualquier cosa, tiren lo que se les ocurra. Perfecto. Si no, corto la grabación y empezamos la práctica. Y obviamente las dudas pueden ir ahí o después de la clase. Corto. ¿Vale?